Bueno, hoy es 31 de mayo y son las 15:20 y estamos Paloma Benicelli, Catalina Benicelli, Paloma López Porto, Anita Torine, Florencia Gómez y Julieta González y Agustín Olivo. Y vamos a entrevistar a Eduardo Gómez. Bueno, ya empieza la entrevista. ¿Cómo? Bueno, ¿podría presentarse, por favor? Sí. Bueno, como ella dijo, yo soy Pedro Eduardo Gómez. Me imagino que la entrevista es porque soy excombatiente. Además, soy docente de esta escuela, de la modalidad técnica, y me ha convocado el profesor Sergio Afonso para hacer esta entrevista que entiendo es para un taller de historia. Bueno, muy bien. Entonces, podríamos empezar, por ejemplo, en el día que te llamaron. ¿Vos cuándo fue primero cuando terminaste la colimba? Primero, vamos a empezar con el antes. Sí. Bueno, yo en el 82, en el año de la Guerra de Malvinas, estaba haciendo el servicio militar, en ese tiempo obligatorio, ya casi terminándolo. Yo había entrado, si mal no recuerdo, en marzo del 81, y bueno, recuerdan que estamos situados en abril del 82. Sí. Ya próximo a la baja, o sea, ya había pasado más de un año y era la época en la cual se daban de baja los últimos soldados. Yo lo hice con lo que se llama la clase 62, que la clase, ustedes saben, es el año en que uno nace. Para el ejército yo soy soldado clase 62, aunque para la civilidad soy clase 60, yo nací en el 60, pero había pedido 2 años de prórroga, lo cual se podía hacer por una ley que había, porque estaba terminando mis estudios secundarios. Así que con 1 año me alcanzaba, pero pedí 2 para hacer 1 año de facultad, que fue lo que hice, y bueno, y luego me tocó el servicio militar y me tocó ir a Malvinas. Sí. Así que bueno, estaba cumpliendo con mi servicio militar, respondiendo la pregunta, y era un soldado más. ¿Y qué edad tenías? Y tenía 20 años. 21, perdón. Había cumplido 21. En diciembre del 81 había cumplido 21, así que tenía 21 años. ¿Y de qué manera te enteraste que tenías que ir a la guerra? Inmediatamente se produce la invasión a Malvinas. Nos comunican nuestros superiores en el cuartel, se hace una formación muy formal, con mucho rasgo, digamos, de lo que es el aspecto castrense, setocalino y todo eso. Y se comunica, bueno, que el ejército, o mejor dicho, las Fuerzas Armadas habían tomado Malvinas y que a partir de ese momento quedamos lo que se llama cuartelados, o sea, quedamos internados en el cuartel. No hay más francos, con la expectativa de que en cualquier momento podíamos ir a Malvinas, dado que nosotros éramos una fuerza que podía ser muy útil porque éramos un grupo de artillería de defensa aérea, o sea, teníamos cañones que tiraban al aire y a los aviones. ¿Y de qué forma reaccionaste cuando te enteraste? Bueno, podría decir que hubo distintos sentimientos. Por un lado, con cierto temor, por supuesto, con cierta ansiedad, ya que si nos tocaba ir, bueno, ¿qué era lo que íbamos a hacer? Supuestamente todo lo que habíamos hecho en ejercicios anteriores de ejercicios militares, nosotros estábamos preparados, y bueno, la idea o la duda era saber, bueno, cuánto estábamos preparados. Así que con un poco de ansiedad, y podríamos decir también que con orgullo, se vivía con orgullo, un poco desde la inocencia, si bien yo era un poquito más grande, pero tenía compañeros de 19 años, y desde el idealismo, de que bueno,
se habían recuperado en las Malvinas. Para eso, para ese momento, bueno, un poco estábamos en ascuas de lo que era una guerra y qué era lo que iba a suceder. O sea, por ahí, hasta el momento era todo muy romántico, pero bueno, luego se transformó en una realidad muy cruda. Muy bien. Y a ver, ahora vamos a ir a el momento en el que fuiste. Vos fuiste en avión hasta ¿cuál era tu base? Yo, la base mía, o el cuartel nuestro, estaba situado en Ciudadela. Digo estaba porque ya no está más, ahora es un museo, un museo militar. Y el cuartel propiamente dicho, o esa unidad propiamente dicho, ahora propiamente dicha, está en Mar del Plata. Y nosotros fuimos trasladados en colectivo, me acuerdo, rentados, colectivo de línea. Nos llevaron al Palomar, que queda ahí cerquita, muy cerquita, 15 minutos. Sí. Y en Palomar, bueno, me acuerdo que salimos del cuartel a la madrugada y recién embarcamos en Palomar a la mañana, no sé, tipo 8, 9 de la mañana, y estábamos ahí desde las 2, 3 de la mañana. Fue una espera bastante larga porque ustedes imaginarán que el Palomar es una base de la Fuerza Aérea y salían muchos aviones para el sur en ese momento, bueno, especialmente, no para Malvinas porque no había vuelo directo de Buenos Aires a Malvinas, sino que hacían escala en Comodoro Rivadavia o en Río Grande y luego de ahí cruzamos a Malvinas. Así que nosotros fuimos en un avión de transporte, no un avión de pasajeros, un avión pelado, que es como si fuera un galpón con alas, todos bastante apretados, a Comodoro Rivadavia. Y bueno, luego de ahí, de un par de días de espera, creo que fueron 2 días aproximadamente, sí, directamente en otro avión del mismo tipo a Malvinas. Es bastante corto el viaje de Comodoro Rivadavia, de Río Grande a Malvinas, creo que eran media hora, 40 minutos, no más de eso, llegó bastante rápido. ¿Y te tocó estar en Puerto Argentino? Y yo estuve en Puerto Argentino unos días, pues por una cuestión de organización y de peso y todo eso, nosotros fuimos en avión con nuestro armamento personal, nuestro equipo personal, pero los cañones y munición y pertrechos de comunicaciones, hasta la cocina de campaña misma, fue en barco. Fue en un barco que se llamaba el Isla de los Estados y que bueno, llegó obviamente posterior a nosotros, así que tuvimos que llegar a Malvinas y cumplir distintas misiones como soldados, digamos, de infantería, pues no teníamos nuestros cañones para desarrollar nuestras operaciones de artillería, así que tuvimos un par de días ahí colaborando en algunas cosas, entre otras, las que me acuerdo, fue ayudar a desembarcar el buque Formosa, que estaba en ese momento en Puerto Argentino, así que esos días estuve en Puerto Argentino. Si querés sigo contando, si no, espero otra pregunta. Podés contar tranquilo. Bueno, así hacemos, no perdemos el hilo de cómo se fueron sucediendo las cosas. No, contalo tranquilo. Entonces, estuvimos ahí, estaba difícil para conseguir lugar para dormir, además porque éramos unos cuantos, éramos entre suboficiales, oficiales y tropa, que éramos nosotros, más mecánicos, comunicantes, todo lo que hace al apoyo del combate. Éramos como 150, 160 y bueno, no estaba preparado, digamos, el lugar para alojar. Es más, había ya muchas fuerzas que habían llegado antes que nosotros. Te estoy hablando de alrededor del 23 de abril, más o menos, 25 de abril. Tiempo que pasó desde que se tomó hasta que nos organizamos y viajamos y todo. Calculo sí que eran esa fecha, más o menos 25 de abril. Y todavía no teníamos nuestros cañones para
ir a ocupar la posición que nos correspondía para hacer la defensa aérea de Puerto Argentino, junto con otros grupos de artillerías que había de defensa aérea. Así que, bueno, una anécdota es que como no teníamos lugar para dormir, el jefe nuestro canjeó que nosotros ayudáramos a desembarcar en Formosa por un lugar para dormir. Ese lugar para dormir me acuerdo que eran 2 contenedores de chapa, y imagínate vos con el frío que hacía, y encima estaban puestos en una barranca, así que estaban inclinados, nos acostábamos a dormir y de pronto nos teníamos que acomodar porque nos íbamos desplazando por el plano inclinado ese y terminábamos todos amontonados en la puerta del container, el contenedor, todos amontonados e incómodos. Entonces, bueno, nos corríamos, nos acomodábamos otra vez y al rato otra vez todos amontonados, y así con, además, el perjuicio de que como era chapa y hacía mucho frío, la transpiración nuestra se condensaba en humedad y luego nos goteaba y era bastante frío. Así que fue, dentro de todo, gracioso, ¿no? Pero en ese momento no, ahora es gracioso contarlo, pero en ese momento decíamos, bueno, mirá cómo estamos, ¿no? Estábamos padeciendo de pronto, bueno, aunque todavía no se había desarrollado la batalla en sí, pero ya estábamos padeciendo los rigores de lo que es el sur y bueno, y ser soldado y todo eso. Así que bueno, eso fue hasta que conseguimos una barcaza, un barquito que había ahí, que fue requisado, se llama. O sea, es cuando, ¿vieron cómo pasan las películas a veces que un policía para un auto y dice es por una cuestión de riesgo, qué sé yo, y para y le saca el auto al tipo y sale con el auto? Bueno, nosotros habíamos hecho lo mismo, nuestros jefes habían sacado un barco, habían requisado un barco que era de ahí, de los pobladores, que usaban normalmente para transportar ovejas, para ir a buscar nuestros cañones, pues el río Carcarañá, que había llegado, el Isla de los Estados, que había llegado a Puerto Argentino, por distintos ataques aéreos se había tenido que desplazar hacia una zona más segura, o sea que Puerto Argentino en ese momento era lo que se dice un polvorín, por todo lo que ello implica, porque había mucha munición, había muchos soldados, había barcos con munición, y te imaginas que si llegaban a embocar un proyectil de un avión en uno de esos barcos, pues volaba todo el diablo. Así que bueno, se fue al estrecho de San Carlos, el estrecho que ustedes conocen, que divide las 2 islas, a un lugar más seguro, a una rada, a una bahía, a un accidente geográfico, y ahí quedó a la espera de que fueran a rescatar el material bélico. Así que fuimos con nuestro barquito que se llama, supongo que todavía existe, el Monsunen, como te dije, que se usaba para transporte de ovejas, ahí dentro de las islas. Y bueno, nos encontramos que el Isla de los Estados, por una cuestión de que había quedado, digamos, del lado de la isla, se dice alijado, o sea, había transportado todo nuestro material a otro buque. Eran buques civiles pertenecientes a ELMA, que era empresa de líneas marítimas argentinas del Estado, era la flota mercante, digamos, del país en ese momento, una empresa muy importante, ELMA. Y bueno, el Isla de los Estados había alijado todas nuestras pertenencias a otro buque que se llamaba el río Carcarañá. Así que en una noche muy tormentosa y muy difícil, calcule que en un momento la diferencia que había entre las bordas del Monsunen y del Isla de los Estados llegaban a ser de 7 u 8 metros. Y con ese tiempo tuvimos que transportar con las grúas que tienen los barcos, transportar todos los cañones, la munición, y se nos había encargado además traer material que pertenecía a otra fuerza, que pertenecía a la fuerza en conjunto, entre ellos tanques de 200 litros de combustible, lo que se llama JP1, que es un combustible pesado que usan los aviones, los helicópteros y otras cosas más que ahora no recuerdo, pero básicamente era combustible, munición, nuestros cañones, la cocina de campaña y todos los elementos que se usaban para comunicarse, radios, cables, teléfonos y todo eso. Así que fue... Después
quedó en la historia esa epopeya, podríamos decir, de los soldados del GADA 101 transportándose hacia los barcos de Elma para recuperar su material a través del estrecho de San Carlos. Fue una historia, una misión que se considera bastante difícil porque además nosotros no éramos marinos. Claro. Si bien el barco estaba piloteado por marinos y además porque teníamos para la zona muy poco armamento para defendernos si por ejemplo nos atacaba un avión. Solamente había 2 ametralladoras pesadas que son muy buenas para el combate. Ya estoy entrando en la parte bélica propiamente dicha. Ametralladoras que se llaman MAC, que son a cinta y que se ven en muchas películas, pero que no son antiaéreas, por ejemplo, y que disparan con la misma bala de FAL, solamente que con mucha mayor cadencia de disparo. No sé, son unos momentos terribles que ellos tiran 10 o 11 tiros por segundo. Pero para el ataque de aviones de pronto estábamos medio cortos, así que por eso también se consideró una misión muy riesgosa y que está en los anales de la historia. También, bueno, como fuimos 30 y pico de soldados, con un par de suboficiales, un oficial, se arriesgaron a hacer eso. Hoy día, o después que lo analizamos, nosotros decimos, bueno, fue algo bastante peliagudo, pero en el momento no nos dábamos cuenta. La verdad que, no sé, estábamos ahí, como quien dice, estábamos en el baile y había que bailar. O sea, ¿quién iba a decir, bueno, es bastante peligroso, yo no voy? o no lo hacemos, había que hacerlo. ¿No tenías opción? ¿O no? No, claro, porque, bueno, y si no, ¿qué íbamos a hacer? ¿Quedarnos con nuestro FAL en medio de la guerra? Nosotros sabíamos que con nuestro cañón antiaéreo, que eran 8, en realidad, 8 cañones, nos podíamos defender bastante mejor y podíamos hacer a la defensa de Puerto Argentino también, bueno, un escollo para sobre todo la aviación inglesa, ¿no? Claro. Que después, bueno, sirvió, la verdad que si uno lo analiza bélicamente, históricamente, bueno, la pusimos bastante difícil, con nuestra buena o escasa, o no sé, habría que preguntarle a los ingleses qué les pareció nuestra defensa de Puerto Argentino. Creo que fue bastante buena, por lo menos lo cuentan después los tipos que analizan la historia bélica, todo eso, como la táctica y la estrategia, dicen que bueno, que para de pronto lo poco que teníamos lo hicimos bastante bien. Yo creo que sí, con lo poco o lo mucho que aprendí, creo que lo hicimos bastante bien. Después hay un montón de cosas más para analizar, que a veces cuando nos juntamos con mis compañeros, decimos, como se dice con el diario del lunes, ahora analizamos, bueno, podríamos haber hecho esto, podríamos haber hecho lo otro, pero también a veces decíamos que con la cantidad de munición que teníamos, que nos parecía que era bastante, nos sobraron unas cuantas cajas, pero decíamos, si realmente hubiéramos tenido que disparar todo lo que deberíamos haber disparado, no nos hubiera alcanzado. Estuvimos alrededor de, creo, 47 días, una cosa así, y decíamos que si hubiera sido el ataque inglés verdaderamente intensivo como lo esperábamos, hubiéramos tenido munición para una semana. Así que fíjate lo de pronto bueno que fue para nosotros, de lo esporádico de los ataques, y también un poco nosotros que fuimos bastante, podríamos decir que cuidamos de mucho el armamento y la munición para no desperdiciar balas. Así que también creo que fuimos austeros en la administración de nuestro armamento y por eso fue que duramos. Claro. Y no tuviste que cumplir ninguna tarea que fuera, aparte de la que contaste, no tuviste que cumplir nada que fuera parte de tu rango, o sea, de soldado de artillería, ¿o no?
Sí, hubo algunas cosas, pero bueno, que también hacían, por ejemplo, los teléfonos, cada pieza tenía un teléfono de esos a manija, como se ven en las películas, y estaban conectados por cable. No había radio, no había celular como ahora, que uno se comunica a través del aire. Así que esos cables a veces se cortaban por distintas cosas, algunos se lo tropezaba, lo que andaba caminando por ahí se lo llevaba por delante. Calculá que los 8 cañones estaban distribuidos más o menos en una distancia de 10 kilómetros. Así que en 10 kilómetros podía pasar cualquier cosa, incluso una oveja, una vaca que se lo llevara por delante, lo tropezara y lo cortara. Así que cuando no había comunicación había que salir a recorrer con el comunicante, con el soldado, el técnico que hacía las conexiones, a recorrer a ver a dónde estaba cortado el cable. Y después hubo una misión que no sé cómo decirla, pero llegado un momento cuando teníamos bastante hambre, al principio no nos dejaban matar ovejas, y bueno, casi a lo último de la guerra nos dan permiso para matar ovejas y salimos a cazar un par de ovejas. Así que bueno, eso no sé si tiene que ver con el artillero, pero sí tiene que ver con el soldado. Claro. Y después para el ejército, esencialmente cualquier soldado, sea del arma que fuere, primero es un infante, es un soldado de infantería. Es un soldado que está preparado para pelear de a pie, digamos. Aunque dicen que la palabra infante viene desde la Primera Guerra en Europa, en la cual se usaban chicos para pelear de a pie. Y por eso viene la palabra infante, por chico. Claro. Y con respecto a esto que estabas hablando antes, ¿considerás que si bien se pudieran defender muy bien, contaban con los conocimientos necesarios? Bueno, contrariamente a lo que se conoce vulgarmente o que se comunica vulgarmente, que dicen que los soldados no estaban bien preparados, bueno, yo tuve la suerte y nuestro grupo tuvo la suerte. Más que nada había mezclado clase 62 con clase 63. Ustedes saben que ya había entrado la clase 63, pues en marzo, estamos en abril, o sea que tenían un mes de preparación, mientras que nosotros teníamos un año y pico. Y además, suponemos nosotros que recibimos una instrucción de artillero, de artillería. Nosotros fuimos a hacer ejercicio a Mar del Plata, a tirar con los cañones por el lado del mar, a hacer puntería era una avioneta que pasaba con una sábana, con una larga soga. Después les voy a contar una anécdota si quieren. Y había que pegarle a esa sábana. Y estábamos nosotros y estaba también el otro grupo que ahora se hizo cargo de nuestro grupo, nuestro antiguo grupo, el de Mar del Plata, que era el 601 y el 602 de artillería, también de defensa aérea. El 601 tiene básicamente cañones radarizados. Los nuestros eran parecidos a los jueguitos, con un joystick y un visor, y con el joystick uno hacía puntería y tenía un pedal el cañón, en el cual una vez que tenía en la mira el objetivo, apretabas el pedal y con el joystick manejabas el cañón en elevación, se llama, y en ancho o en horizontal. Tiene un motorcito, está equipado con un motorcito y bueno, así que de pronto el apunte era visual, dependía de la habilidad del apuntador, del que estaba sentado en el cañón en ese momento. Mientras que los cañones del 601 de Mar del Plata, por ejemplo, no eran de un solo tubo, sino que eran de 2 tubos que tiraban alternativamente, o sea que prácticamente la cadencia de disparo era la del doble de nuestro cañón. Y tenían la particularidad que tenían un radar de captación del objetivo, y una vez que lo tenían en la mira del radar, lo único que tenían que hacer era apretar un botón y largar la ráfaga. Así que el apuntamiento, digamos, de ese tipo de cañones era radarizado, ahí no llevaban ventaja. Y la otra parte, el 602 de artillería, era directamente de misiles, tierra-aire. Misiles básicamente, bueno, una marca que se llama Roland, que en la jerga militar son bastante conocidos, que van en una rampa y que incluso a veces se ven en las películas. Tienen creo que 4 misiles
y que se ve como la rampa va girando guiada por un radar buscando el objetivo. Así que bueno, ahora uno lo cuenta como si lo hubiera visto en una película o lo hubiera leído, pero de pronto me viene a la memoria y me causa bastante vértigo, digamos, es decir, pucha, ¿no? Ahora lo estoy contando y yo estuve ahí, ¿no? Así que por ahí se hace bastante carne, ¿no? Bastante difícil. Bueno, no sé si difícil, pero es emocionante. Así que no sé si era esa la pregunta de la preparación, si nosotros creemos hoy incluso que estamos bastante bien preparados y si no, creo que nos supimos adaptar rápidamente a la situación. ¿Y cómo eran los ataques? Bueno, por ahí hubo distintos tipos de ataques. Por ahí lo voy a analizar desde el punto de vista de un soldado, ¿no? Hubo ataques aéreos, aviones que tiraban sus bombas y sus ráfagas de ametralladora. Para que te des una idea, la ametralladora de un cañón, de un avión, es del mismo calibre del cañón que teníamos nosotros, de 30 milímetros. Así que bueno, podía hacernos tantos daños como nosotros a ellos. Ese era un tipo de ataque. El otro ataque, que creo que fue el que más nos amedrentó y el que más desgaste nos produjo, por no decir más daño, fue el ataque de las fragatas o de las naves, porque tenían un alcance bastante largo. Creo que nos tiraban desde 20 kilómetros, una cosa así, e incluso hasta a veces era difícil ver desde dónde nos tiraban. De hecho que cuando nosotros sufrimos el peor ataque, que fue justo la noche del 13 al 14 de junio que terminó la guerra, caían las bombas y no veíamos desde dónde nos tiraban, lo cual causa bastante sensación de desabrigo, ¿no? De que estás indefenso, no tenés cómo defenderte, no me sale la palabra ahora, pero impotencia sería la palabra, porque si no puedo hacer nada, lo único que puedo hacer es esquivar en la medida que se pueda. Y bueno, y el otro ataque fue el más inminente, bueno, que fue tal vez el más parejo, que es el ataque de infantería, que es el de soldado contra soldado, con su fusil y bueno, y su sable bayoneta y sus granadas y lo que se llama el armamento personal. Y eso es de lo que estaban antes de ir hasta allá, ¿verdad? Sí, todos teníamos nuestro. Yo tenía tenía un fusil FAP, un fusil automático pesado. Normalmente el que se usa es el FAL, el fusil automático liviano, es el mismo calibre. La diferencia es que el FAP tiene para apoyar un bípode, sí, y puede, como es el cañón un poco más pesado, podés tirar más tiros consecutivos sin que se caliente el cañón. El FAL tiene una limitación que creo que son 5 o 6 ráfagas de 5 o 6 tiros. Si bien tiene el cargador 20 tiros, no se puede tirar, se dice, un cargador en ráfaga, más de un cargador en ráfaga, porque el cañón del fusil se calienta y se dobla. Así que bueno, yo tenía ese era mi armamento personal, y bueno, después había otros soldados, los que hubieran cumplido si hubiera habido vehículos, camiones que son los que trasladan el cañón, choferes que usan normalmente pistolas 9 milímetros, y los técnicos, los comunicantes, por ejemplo, o los que son de apoyo, los enfermeros, los cocineros, todo eso, usan pistolas a 9 milímetros. No sé si era esa tu pregunta. Sí, también más desde tu perspectiva,
qué cañones tenías y todas esas cosas que ya contaste. Sí. Bueno, además del cañón, que pertenecía, digamos, a lo que se llama el pelotón o los soldados que componen, que hacen andar el cañón, tenía mi armamento personal, sí que era un FAR, en mi caso particular, pero todos mis compañeros tenían FAR. Así que, sí, era eso. ¿Y alguna vez pudiste comunicarte con tus familiares o Yo mandaba cartas y ellos me mandaban a mí, mis amigos, vecinos, familiares, pero la comunicación era bastante difícil. Las cartas tardaban, qué sé yo. Creo que en los 50 y pico días que estuve recibí 6 o 7 cartas y por ahí acá llegaron un poco más mías dentro de todo lo que se podía, pero no, la comunicación no era muy... O sea, era la única forma de comunicación. Después sí, o sea, el Estado Mayor o las jefaturas o los comandos se comunicaban a través de radio, pero también era bastante difícil porque de pronto usar radio podían ser interceptadas las comunicaciones, pero para nosotros esas comunicaciones estaban vedadas, eran solamente de uso militar. Sí. Calculen ustedes que eso sucedió hoy día hace 34 años, así que la tecnología ha avanzado bastante. Calculen, no había celular. Claro. ¿Y de qué forma volvieron después de la guerra? ¿Cómo? ¿De qué forma volvieron? ¿Cómo volvimos? Claro, ¿cómo fue la vuelta? La vuelta, bueno, desde que nos comunican que terminó la guerra y tuvimos que entregarnos, nosotros no nos rendimos. Ese es un orgullo de la batería, se llama batería de tiro, el conjunto de los soldados que componen esa unidad se llama batería. Nuestra batería entró a Puerto Argentino, ya que nosotros la misión nuestra si bien fue defender Puerto Argentino, pero no estábamos propiamente en Puerto Argentino, estábamos en una península llamada la península de Camber, que queda cruzando la bahía esa que se ve, se enfoca en Puerto Argentino, la bahía que se ve. Del otro lado de la bahía estábamos nosotros, dando espalda a Puerto Argentino. Tuvimos que volver en un guardacostas de prefectura a Puerto Argentino y ahí nos entregamos y nos declaramos prisioneros. Ya con la guerra terminada, ya había terminado la guerra, ya estaba la bandera inglesa. Bueno, después de unos trámites, ahí de toma de datos, nombre, qué función cumplía, qué sé yo, se hace un poco de inteligencia, los ingleses hacen un poco de inteligencia sobre qué hacíamos nosotros. Embarcamos de nuevo en otra barcaza, ya que el barco que nos trajo, que era el buque Canberra, de transporte de tropas inglés, no podía entrar a Puerto Argentino por el calado. Era un barco, en realidad era un barco de uso civil que la corona inglesa había alquilado, era un transatlántico de viaje de placer. No podía entrar y tuvimos que tomar una barcaza e ir de Puerto Argentino al encuentro del Canberra. Abordamos el Canberra, fue bastante difícil también el abordaje, ya que el mar ahí es bastante picado, bastante difícil, siempre hay olas. Había que pasar de forma, digamos, pegar un salto de barco a barco, agarrarse de una escalera hecha de sogas. Bueno, por suerte todavía teníamos las fuerzas para poder, porque la verdad que fue bastante difícil, con todo el equipo además, el equipo personal, ¿no? Y ahí embarcamos en el Canberra y el Canberra nos depositó luego de un par de días de navegación. Creo que hubiera tardado menos, pero hasta que se hacían todas las cuestiones diplomáticas, ¿no?, de entrega de prisioneros y eso, todos los tratados, pasaron un par de días y llegamos a Puerto Madryn. Puerto Madryn estamos un día aproximadamente, o mediodía,
y luego de Puerto Madryn nos llevan en camiones tapados a Trelew, que hay aeropuerto, y bueno, y en Trelew tomamos un avión de nuevo al Palomar. Del Palomar nos llevan a la escuela Lemos, que queda en Campo de Mayo, una escuela de suboficiales. En la escuela Lemos nos hacen bañar, nos cambian la ropa, nos hacen afeitar, cortar el pelo, nos dan ropa nueva, ya que la ropa que teníamos hasta ese momento era toda la que habíamos tenido durante los 2 meses que habíamos estado en Malvinas, bastante sucia, por cierto, nosotros también. Y bueno, ahí nos hacen un aleccionamiento de medio un lavado de cabeza, de que no hay que contar, porque para no entristecer a la familia y a los amigos, y nos hacen firmar también algo como que nos vamos a divulgar de pronto cuestiones de la guerra. Bueno, nada, eso quedó librado de la conciencia de cada uno. Creo que firmamos igual, pero después cada uno, de hecho que yo nunca tuve ningún problema en contar lo que me pasó, lo que viví, en tanto y en cuanto no fueran golpes bajos y eso, no me gusta. No hicimos, creo, en general demasiado caso a esa firma que habíamos puesto de no divulgar lo que había pasado en la guerra. Creo que ninguno hizo caso y tampoco pasaron grandes cosas. Pues creo que había de pronto de parte de la cúpula castrense, la cúpula militar, un sentimiento bastante de culpa y si alguno la tuviera, de conciencia también, de carga de conciencia. Así que creo que por eso tampoco hicieron demasiado en lo legal en cuanto a nuestras declaraciones. Ya que, bueno, ustedes saben que no de hoy día, sino desde esos momentos, que la información está a disposición de cualquiera. No hubo mucho resquicio en eso, no tuvimos autocensura, por lo menos de mi parte o de las personas que yo conozco. Tal vez de parte sí de suboficiales y oficiales sí, porque ellos, bueno, pertenecen a la fuerza y de pronto podían ser castigados, pero a mí ya no me importaba mucho. Y las personas que yo conozco tampoco. ¿Y cuando llegan recibieron algún tipo de ayuda psicológica? Cuando llegamos inmediatamente no. Creo que si lo hubiéramos recibido, no lo digo en mi caso particular, pero sí, podría decirlo en mi caso particular también, me hubiera ayudado. Si bien yo tuve ayuda, bueno, familiar y de pronto mi familia consideró y yo también que no me hacía falta. Ahora, viéndolo de lejos, me parece que sí que me hubiera hecho falta. Pasa que, bueno, por el temperamento de uno, la crianza, la formación, uno va formando su temperamento y yo creo que lo tengo. Entonces parecía como que no la necesitaba, pero creo que todo el mundo necesita, todo el mundo. De hecho que luego de varios estudios y conversaciones con camaradas míos hemos llegado a la conclusión de que se llama shock postraumático, el que viven personas no solo que estuvieron en la guerra, sino en cualquier situación límite, y en el cual se puede producir incluso muchos años después. Lamento muchísimo, porque creo que si esa ayuda hubiera sido lo profesional y si hubiera tenido la contención, que no sé por qué faltó, del Estado o de distintos hospitales, se hubieran evitado algunas bastantes muertes que sucedieron después. Ustedes saben que hay más soldados suicidados que muertos en guerra hoy día. Por decir un número, creo que son 362 soldados muertos en combate
y creo que hay alrededor de 400 y pico soldados suicidados. Así que causa bastante escozor eso, ¿no? Es bastante duro, y tal vez sea más duro porque de pronto, a lo mejor no todos, pero muchas muertes se podrían haber evitado si hubieran tenido la contención psicológica necesaria. Yo creo que después de un tiempo sí, por alguna gestión de algunas personas de aquí del hospital de Zárate, con el hospital de día se hicieron algunas terapias de las cuales yo participé, terapias de grupo, estuvieron muy buenas, pero eso fue, no sé, calculo yo que fueron como 5 o 6 años después, y podríamos decir que yo el shock postraumático ya lo tenía bastante manejado. Quiero decir esto, no es que una persona se cura de eso, yo creo que nadie se cura de eso. Creo que eso existe siempre, queda siempre en algún... Esto es muy personal, lo que digo. Queda en algún... Y ayudado, bueno, porque he leído a algunos profesionales, por ejemplo, a Facundo Manes, que ustedes saben que es una persona muy capacitada en el estudio de la psiquis, incluso desde el punto de vista físico, químico y todas esas operaciones que se realizan en el cerebro. Y eso ayuda a mi teoría, en la cual uno de eso no se cura nunca, está siempre ahí, en algún lugar de la psiquis, del cerebro está. Lo que sucede es que muchas personas lo pueden manejar, y algunas no. O sea, por ejemplo, puede despertar un sentimiento de violencia, pero ¿qué sucede? Uno que es razonable y razona dice, bueno, no, me tengo que controlar, esto no es así, no me puedo dejar manejar por esto, o tal vez por ahí puede ser causar psicosis o cuestiones así. El asunto es que, bueno, algunos tienen, por decir de alguna manera, el carácter más fuerte y lo pueden manejar, y otros no. Por decirlo algo, voy a citar un ejemplo que lo aprendí cuando iba a la escuela primaria, secundaria, que explicaba la profesora de biología. Decía la diferencia entre o sea, somos todos animales, nosotros y el reino animal, todo el reino animal. La diferencia es entre los animales comunes, digamos, y nosotros, es que el hombre, como género, el hombre y la mujer, tienen razonamiento, pueden razonar. O sea, el perro tiene hambre y si ve una pata de pollo arriba de la mesa, lo más probable es que te la robe, si tiene hambre, y la coma. Pues nosotros vamos caminando por la calle, pasamos por una roticería, vemos un pollo dando vuelta ahí, y ¿qué decimos? No tengo plata para comprarlo, ahora dentro de un rato voy a llegar a mi casa y voy a comer, entonces no va y lo agarra y lo come, ¿no? Esa es la diferencia entre poder razonar o poder manejar ciertos instintos y no poder manejarlos. Pues todas las personas no estamos o no están preparadas para eso. O sea, yo creo que muchos suicidios ocurrieron porque hubo chicos que no tuvieron el carácter o el temperamento formado para manejar esas situaciones. Así que esa es mi humilde opinión, ¿no? Después, bueno, quedará analizarla con algún profesional, que lo más probable es que en un 90% coincida con lo que yo digo. Y la gente que está en Argentina, cuando ustedes llegaron, ¿pensás que les dieron la importancia que les tendrían que haber dado? Bueno, yo creo que en general no, como sucede con muchas cosas. Hoy día, incluso esto que estamos haciendo ahora es un reconocimiento para mí. ¿Estamos de acuerdo? Es un reconocimiento. Que Sergio se acuerde de mí, porque es de mi barrio, porque somos contemporáneos, un par de años más chico que yo, y sabe y supo de esa situación. Bueno, que él me recuerde, que es un reconocimiento. Que ustedes hagan esto es un reconocimiento. Que haya un acto de abril es un reconocimiento. Que mis amigos me saluden, que me honren de pronto, mi familia y todo, y mucha gente que me conoce se acuerde que yo soy un excombatiente, para mí es un reconocimiento. Ahora, en general,
cuando los soldados o los excombatientes de Malvinas no tenían una obra social como la gente, no tenían una pensión como la gente, que hoy la tenemos, es un sueldo, que no hayan tenido la contención que debieron tener, pues bueno, eso dice que en realidad no hubo ese reconocimiento. Después, no sé, yo la verdad que yo me siento reconocido y en general cuando digo que soy excombatiente, lo cual no me gusta decir mucho, sino hay un conocimiento pleno de la persona y de la situación y de la relación, no me gusta, por decir algo, no con todo el mundo puedo hablar de esto, o sea, para mí, esto, que lo iba a decir al final, pero ya que está lo voy a decir, estar con alumnos de una escuela, alumnas, en este caso mujeres, que se interesen por esto, es altamente interesante, desde el punto, de pronto, si vos querés, egocéntrico, de sentirme que me prestan atención, pero no me prestan atención porque soy hincha de Boca, sino que me prestan atención porque yo viví un momento histórico. No es, en este caso, no es mío el momento, es de los soldados, de la patria, si se quiere, ¿no? Entonces, que ustedes tengan ese reconocimiento, como me enaltece también que, bueno, que respeten los símbolos patrios y que se festeje el 25 de mayo y el 9 de julio, que de alguna manera sigamos pendientes de nuestras tradiciones. Eso me enorgullece terriblemente. Y en este caso, bueno, porque yo fui parte de la gesta de Malvinas, lo sigo haciendo como excombatiente, y bueno, tal vez alguien me puso en esta misión de seguir comentándolo y bueno, que se siga tratando ya como historia de nuestra patria, ¿no? Pero no porque sea yo Pedro Gómez, sino porque la situación lo amerita o lo que sucedió amerita que haya alguien. Bueno, en estos casos me toca a mí y me gusta, la verdad que sí, que eso sí puedo decir, me gusta hablar de eso. Me siento muy bien y bueno, y sobre todo me da mucho placer que los jóvenes, como ustedes, y bueno, volvemos al tema de lo que vos decías, y en general yo sentía eso del reconocimiento. Bueno, ahora yo te devuelvo la pregunta. ¿Y vos crees que todos los jóvenes, como ustedes, sienten lo mismo, tienen el mismo sentimiento o el mismo interés de saber qué fue Malvinas, qué pasó en Malvinas, qué pasó con la gente que fue en Malvinas, cómo vive hoy día? ¿Vos crees? La verdad no lo creo. No lo crees. Bueno, lo mismo pienso yo. O sea, si hoy en particular es un gran día, para mí es un gran momento estar acá, pero debería ser más seguido y tal vez sí, ¿no? Le faltan valores a la sociedad, vos decís, como para reconocer a una persona. Sí, pero le faltan valores, bueno, ¿no? En este caso en particular porque es lo que nos compete a nosotros hoy día, a hacer este taller sobre Malvinas, pero creo que en general faltan, imagínate, yo lo hago con una cosa muy sencilla, hay muchísima gente que sigue tirando papeles al piso, ¿no? Hay muchísima gente que vive abandonando perros en la calle. O sea, desde ese punto como sociedad nos falta mucho. Y voy a nombrar un caso casualmente que cuando hicimos una entrevista, cuando vino la profesora, abajo en esos días habían matado a un señor en Buenos Aires, al cerrajero, ustedes se acuerdan, por ahí por la calle Florida creo que fue. Y la gente pasaba al lado y el hombre se estaba muriendo y no le prestaba atención, solamente le prestó atención un farmacéutico que lo conocía. O sea, cualquiera debió ver pararse a una persona herida a ver quién sos, qué te pasa, a quién llamo, o agarrar el celular, hoy día, ¿quién no tiene un celular? Y llamar a la ambulancia, ¿no? Creo que eso fue un caso extremo, o de pronto hace poco una filmación de unas personas que agarran un delfín en la playa
y no tratan inmediatamente de devolverlo al agua y lo tienen ahí y el bicho se está muriendo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que como sociedad todavía nos falta. No digo que seamos todos, pero creo que debiéramos ser el gran porcentaje y no al revés. Lo vuelvo a relacionar con el problema de la basura. Nuestro país, por ejemplo, recicla el 20% de la basura. El 80% sigue siendo basura, o sea, sigue ocupando un lugar. Y con todo el perjuicio que eso merece, ¿no? Países adelantados, con mucho mayor estándar de vida que el nuestro, como Finlandia, Noruega, Suiza, es exactamente al revés. Reciclan el 80% y el 20% sigue ocupando, un lugar de disposición final como basura. Así que si sirve como muestra para analizar lo que nos falta como sociedad, lo mismo sucede, me parece, con la gesta de Malvinas, con los soldados, con los excombatientes y todo lo que ello implica. Y así, con todo, con los símbolos patrios, con el himno, con la bandera, con la escarapela, con el respeto, no sé, hasta dar el asiento en el colectivo. Si yo sirvo para algo, pero eso creo que lo que debemos tener y vivir con eso, y luego, ustedes ya van a ser egresados y van a ser mayores y seguir predicando con el ejemplo. Claro. Bueno, la verdad que te agradecemos profundamente por haberte presentado para esto. Es la primera entrevista. Este grupo se tomó un compromiso que va a llevar mucho tiempo, y es intentar hacer una entrevista a todos los veteranos de Zárate. Ajá. Y esto va a quedar como un fondo documental en la escuela y en el museo. O sea que si alguna vez alguien quiere investigar esto, tiene, digamos, la fuente de los protagonistas. Ajá. Que es un trabajo de hormigas, pero que es muy valioso y que generalmente nunca se ha hecho. Este es el proyecto que tenemos dentro de uno de los grupos. Y el otro día, cuando hicimos un simulacro de entrevista, lo que nos pusimos de acuerdo es esto, de que no nos rendimos. Seguimos peleando. Sí. O sea, para por supuesto, quienes tuvieron el honor de estar en las islas y para los que estuvieron en el continente, no terminó esto porque la seguimos peleando día a día. Hoy nos ayudan los chicos. Sí, por eso te digo. A mantener viva la causa, que no se olvide, y como decías vos, capitalizar todo esto muy doloroso para mucha gente, para mejorar como sociedad. Entonces es como que a través de que la seguimos peleando cada uno dentro de nuestro puesto, ellos tienen la referencia como para tomar la posta. Así que la verdad que te agradecemos mucho. Sí. Los chicos lo tomaron, me parece, con mucha sensibilidad y con mucha delicadeza al tema, porque intentaron no... Sí, lo único que lamento es que siempre pienso lo mismo, digo, no me voy a emocionar. O sea, tiene que, pero es parte de la... es inevitable, pero después digo, pucha, si yo no me emocionara, sería lo mismo que lo cuente yo que yo se lo contara a otra persona y otra persona lo contara por mí, y seguramente esa persona a lo mejor no traduciría la misma emoción que yo. Y por otro lado digo, el día que no me emocione, algo está pasando. Y por ahí también tiene que ver con la edad. Uno por ahí se pone más viejo y más sensible. O sea, es como que, viste, los recuerdos, todo lo que uno tiene guardado en los recuerdos, nos sensibiliza más. Y por ahí también uno, cuando es más joven, se dispersan por ahí en algunas otras cosas, y bueno, cuando va creciendo la misma vivencia de los años te va haciendo
más sabia tal vez. Bueno, Así que bueno, y por otro lado, que yo particularmente, no sé cómo decirlo, pero que cada día mío, dentro de lo que uno puede, tiene que ser consecuente con el perfil de lo que es un ex combatiente, un soldado. No todos los combatientes lo llevan así, no vayan a creer tampoco, o sea, hay algunos, por suerte no muchos, hay algunos que nos deshonran con distintas actitudes. sí. Con gente que ni siquiera reconoce su posición de excombatiente. Sí, yo le cuento una anécdota ya que está. A nosotros la gestión anterior de Bernués, del intendente Bernués, nos reconoció como ciudadanos ilustres de Zárate. Y me acuerdo el día que nos dieron una medalla y un diploma, que lo dieron a la municipalidad, un acto muy lindo. Yo no llegaba medio tarde y empecé a dar vuelta con el auto y no conseguía lugar para estacionar. Bueno, al final lo tuve que dejar como a 4 cuadras. Y entonces cuando llegué le dije a Bernal, digo, bueno, soy ciudadano ilustre, ¿podría estacionar mal? Me dice, no, todo lo contrario. Usted es un ciudadano ilustre, usted tiene que dar el ejemplo. ¿Se dan cuenta, no? Sí. O sea, el perfil de veterano de guerra para la común de la gente dicen héroes, yo no me considero héroe, pero bueno, pero debes coincidir el comportamiento de uno con el perfil de si nos van a hacer, aunque yo no me considere, pero debe aunque seguramente los pibes de sexto y de séptimo no deben decir lo mismo, pero ahora lo ven así. Cuando sean más grandes se van a dar cuenta que yo soy profesor y me reconozco bastante exigente, pero creo porque yo tengo que formar de ustedes lo mejor que pueda. Y de pronto no hablaría bien de mí de que yo fuera más laxo, Claro. en mis calificaciones. Muchísimas Bueno, gracias. muchas Gracias a ustedes. Espero que les haya gustado, que se hayan